Pero donde se presagian tormentas es en el ámbito gremial mendocino. Roberto Macho, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Muy bien. Bien. Paritarias, ¿se reabren, no se reabren? ¿Es la intención de los gremios al menos que así sea? Y sí, la verdad que es la intención de los sindicatos, estamos exigiendo en realidad la reapertura de paritarias, entendemos que las políticas de ajuste que han tocado a nivel nacional y en la provincia de Mendoza han avanzado de tal manera que se ha trasladado en recortes salariales, falta de salarios, paritarias con un cierre, diríamos, a base de acuerdos. Las paritarias de este año se han cerrado por lo general con acuerdos en baja firmados por sindicatos minoritarios o por decreto, como ha pasado en la paritaria de docente, en la paritaria de administración central, y eso ha llevado consigo, obviamente, a una pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores Roberto, en su salario, ¿no? En algún momento cuando se negoció la pauta salarial para los trabajadores del Estado a comienzos de este año, se mencionó la posibilidad de sentarse nuevamente en agosto, teniendo en cuenta, a ver, que el primer semestre fue un semestre de transición y que se esperaba un estancamiento de la inflación, cosa que no sucedió. ¿Se pensó, se conversó respecto a sentarse nuevamente a negociar? Lo que se ha escrito, diríamos, en las paritarias es que esto que el gobernador estaba imponiendo de un 25% era para un semestre y para el segundo semestre había que sentarse de vuelta. El gobierno no ha respondido. Escrito, porque ustedes lo habían pedido. Nosotros lo hemos pedido, el gobierno no ha respondido. ¿Quedó plasmado sí, en actas paritarias? Sí. Sí. Que está pedido. ¿Sí? El hecho es que nosotros estamos viviendo una realidad, no solamente los trabajadores estatales, acá también todos los trabajadores privados, el comercio en sí también. A ver, unas políticas de ajuste, unos tarifazos, diríamos, en la provincia de Mendoza, en donde uno con el salario que tiene ya no puede hacer frente. Y con lo que se les ha otorgado en las paritarias, que hoy día se traslada a un 15%, porque todavía falta dar un 10%, no se llega a fin de mes, ni para hacer frente a las responsabilidades. Por eso, frente a esto, nosotros como sindicato, como ATE, estamos pidiendo la reapertura de paritarias en todos los sectores para discutir el tema salarial por un lado, que es muy importante y es totalmente necesario. Pero por el otro lado, tenemos que discutir por qué no se ha cumplido con la ley. Acá nosotros tenemos un gobierno provincial en donde habían acuerdos paritarios firmados, leyes, por ejemplo, la ley de pase a planta de los trabajadores que todavía siguen en negro trabajando en el Estado, con 3, 4, 5 años de antigüedad. ¿Han visto este tema del pase a planta? DINAF y Salud. Son en donde mayor cantidad de trabajadores hay trabajando en negro en este momento. Servicios esenciales sí los hay, ¿no? Sí, y dentro de salud, digo, ¿en qué hospitales o en qué sectores es donde está más complicado? ¿Hay algunos más que otros? Sí, ¿o no? en todos lados está más complicado, obviamente esto se trasluce y se concentra en los hospitales de referencia, claro, Central, Lago Noti, pero en la DINAF Central tenés cualquier cantidad ¿sí? de personal trabajando en negro frente a niños, ¿no? Roberto, ¿tiene algún censo ustedes de qué cantidad de personal bajo esa modalidad de trabajo existe en el Estado provincial? Según nuestros archivos, alrededor de 1.200 trabajadores. ¿Y cuántos han pasado a planta permanente de esos 1.200? Alrededor de 300, nada más. Ya tendrían que haber pasado a planta el año pasado. ¿Sí? En julio del año pasado ya tendrían que haber estado en planta, se tendría que haber cerrado este hecho del pase a planta, diríamos, por acuerdo paritario, y se tendría que haber llamado a concurso. El gobierno provincial no ha llamado a concurso en el régimen 15, que es la mayor cantidad de personal que hay. Sí, ha empezado a armar el jurado de concurso en el régimen 27 de los profesionales con ley de carrera, pero que tampoco ha llamado a concurso todavía, ¿no? Por ende, estamos viviendo una situación, los compañeros más que todo están viviendo una situación de incertidumbre, de tristeza, ¿no? Con estas políticas que se están llevando adelante, obviamente, y le estamos exigiendo al gobierno provincial en esta paritaria que viene, salario y cumplimiento de acuerdos paritarios. Es algo fundamental, diríamos, para nosotros los trabajadores descomprimir esta situación que estamos viviendo a base de que el gobierno se siente a paritar como corresponde. Bien, porque las últimas paritarias, a ver, convengamos que no fueron paritarias, es de público conocimiento que el gobierno ya nos había impuesto un techo salarial del cual nosotros negamos porque nosotros fuimos a solicitar el 40% de aumento salarial al básico y se nos otorgó un 25% en 2 cuotas. No, claramente Bien. de arranque habían dicho que no había.
más plata que eso, ¿no? O sea, se habían plantado una posición bastante concreta. Sí, el gobierno decía que no había más dinero, bueno, ahora nos encontramos con un superávit de más de 2.400 millones de pesos. ¿Y ahora qué expectativas hay de que el gobierno acepte este pedido sindical, Mira, de volver a sentarse? El contexto. Entendemos que el contexto que se está viviendo de una crisis que se está acentuando cada vez más socialmente y para con los trabajadores. Pero pregunto, Roberto, ¿piensan ustedes que el gobierno va a decir sí? Y yo entiendo Porque que tiene que hay un no reflexionar. ya No, hay un no rotundo por parte del gobierno. ¿No? Lo que sí nosotros pretendemos que el gobierno diga que sí a base de las medidas que los trabajadores vamos a tomar. Por eso entiendo que el gobierno tiene que reflexionar frente a la crisis que se está viviendo socialmente. Habla de medidas. ¿Se viene un par de actividades para la semana que viene? 3 actividades muy importantes. El día 9 se ha convocado un paro general, ¿sí?, de sindicatos, tanto estatales como privados a nivel nacional, en el marco de la corriente sindical. El día 9 vamos a estar en la calle. ATE Mendoza va a participar en la movilización en Buenos Aires. Pero no van a parar acá en Mendoza, ¿o sí? Acá en Mendoza van a comenzar con asambleas. ¿Por qué? Porque el día 9 hay un plenario general de delegados de base, tanto de ATE como de otros 30 sindicatos privados de la CGT, acá en la provincia de Mendoza, el segundo plenario que se hace. Vamos a determinar la medida. ¿Es un plenario provincial? Provincial. ¿Y paro Mendoza? El 11. El jueves que viene, 11 paro nacional de ATE, en donde vamos a parar, diríamos, los trabajadores estatales, con estas 2 consignas: reapertura de paritarias y cumplimiento de los acuerdos paritarios. Dijiste 3 medidas. El 9 sería esta en Buenos Aires, el 11 sería la otra. ¿Cuál es la que falta? El día 10 vamos a hacer un plenario general de delegados aquí en Mendoza, ATE Mendoza, en el marco del intersindical, con otros sindicatos de la CGT y de la CTA, ¿no? Bueno. Roberto Macho, muchísimas gracias. Buen día. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, no es un tema menor el que está señalando, porque entonces martes, miércoles y jueves de la semana que viene puede verse resentida la atención en distintos sectores públicos, entre ellos, por ejemplo, los hospitales, ¿no? Fundamentalmente el 11, que es el paro nacional decretado por ATE y que va a tener sus consecuencias inmediatas y más preocupantes en el ámbito de la salud. Pausa, ya volvemos.